Bueno, saludos gente, soy yo aquí otra vez. Este video lo había prometido hace mucho tiempo, realmente más tiempo del que debería de haberlo pospuesto. Pero primero, me chaparon el canal, joder, tío. Y segundo, me chaparon el canal otra vez. Y ay, Dios mío. Y tercero, pues lo he pospuesto por no lo sé, he estado haciendo otras cosas. Además, el clima no es muy propicio como para que me funcione bien el cerebro. Ahorita estamos a 38, 38 grados y créanme que no se siente muy bien estar a tan alta temperatura. Sí, duele mucho. Pero en fin, bueno, vamos a lo que nos compete. Entonces, el Picalibro hace unos días, casi un mes, diría incluso más, pretendió enseñarnos o darnos clases de economía. Bueno, pues ahora yo le voy a regresar el favor dándole clases para que sepa de qué habla, porque se nota que no tiene ni idea de qué está hablando, y sobre todo porque a mí nadie me va a decir que, ni nadie me va a tratar de su pendejo, y mucho menos me va a estar intentando ver por encima del hombro, que yo no soy los idiotas con los que esa gente interactúa como para que vengan y se comporten contra mí de esa manera. Por lo cual, voy a empezar a desglosar todo el argumento inicial para después establecer contra qué vamos a disputar. Por lo cual implicará leer todo esto, que por cierto, esto es el servidor del Picalibro. Entonces, vamos a empezar desde hasta acá. Entonces, este sujeto, Siu Modoira, dice, creo que lo están viendo como una simplificación de términos, pero como tal el profesor Fuentes no cree en el laissez-faire. Su opinión es que debe de haber ciertas leyes que manejar cierta regulación para crear y mantener mercados competitivos. Claro que podría estar equivocado si es que ha cambiado de opinión. ¿Quién es? Bla, 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 esto es irrelevante. Entonces, él comenta, saludos, tiene usted razón, es imposible hablar del libre mercado sin reglas que lo regulen, por ejemplo, marcas comerciales, fraudes, obligaciones contractuales, políticas antimonopolio, regulación a la posición de dominio, etcétera. El laissez-faire fue profundamente rechazado por Adam Smith y por la gran mayoría de los integrantes de la escuela austriaca, entre comillas. Lo que pasa es que al hablar de libre mercado se cree que es anarquismo de mercado y eso no es sostenible. La libertad en el mercado es la de ofertas y demandas a precios libres y ajustables según la propia dinámica, pero con prohibiciones hacia algunos sectores. Ejemplo, no puedo contratar homicidas ni vender sustancias prohibidas. Por cierto, sobre ese tema se puede encontrar en este video, aunque no sé si eres tú mismo. Tuve hace unos días una conversación con otro joven que creía lo mismo, que el libre mercado era sin Estado y eso es imposible. Porque sin Estado no hay propiedad, sino posesión de cosas o bienes. Tal vez haga un video explicando que el libre mercado no es laissez-faire, ok. Entonces, no voy a leer todos los comentarios de estas personas. Si quieren ustedes leerlos, pónganle pausa y léanlos, pero eso no es relevante. Y después otro sujeto responde, ¿es cosa mía o alguna vez dijo que los precios no se ponen, deciden? Si es así, no he escuchado algo más desconectado de la dinámica empresarial que hasta el señor de la tiendita te puede desmentir. Y responde el picalibro otra vez. Los precios los dicta el mercado, eso es libre mercado, oferta-demanda junto a marca y reputación. Por ende, salvo que se pongan de acuerdo los industriales comerciantes del sector, lo cual es una práctica anticompetitiva, normalmente llamada cartelización, un ejemplo de eso son las cadenas de cine y los distribuidores, pero al final debería ser el mercado quien vaya moderando los precios. Postdata, si me vas a hablar de gobierno poniendo precios o de especuladores, varían precios por medio de la compra de futuros, son extremos que van en contra del libre mercado y por ende deben ser regulados, controlados o prohibidos. Ejemplo, acaparamiento o cartelización. Como el ejemplo anterior, postdata 2. No tengo problema que el señor de la tendita me desmienta, entre comillas. Tengo problemas en que usted no lo hace en su argumento. Por ende, ni idea de lo que en su mente pueda pasar el señor de la tiendita, que puede saber más de economía que otros. No veo por qué debería pensar lo contrario solo por su oficio temporal. Lo otro es prejuicio por su capacidad económica y eso es muy feo. Y bla, 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 bla. A lo cual responde el picalibro otra vez. No, asumes que libre mercado significa anarquismo y no lo es. Todo mercado surge con reglas de operación para su funcionamiento. Por ende, tienes un error desde el concepto libre. Es un mercado cuando no hay operadores que afectan de forma diferente a la oferta y demanda. Ay, Dios mío. Y o marca reputación, los precios o la producción. Ergo, no existe un mercado libre sin leyes que lo limiten o protejan en su funcionamiento. Es decir, no existe el mercado en medio de la nada y sin operadores públicos privados tratando de moverlo a su favor. Desde Adam Smith eso está muy claro.
La frase sobre los empresarios, los carteles y la eliminación de la competencia por medio de acuerdos es tan viejo desde el mismo concepto de libre mercado. Postdata. La comparación no va porque es como decir si prefiero que me opere un enfermero quien tiene práctica de primeros auxilios y mucha experiencia, pero no el conocimiento necesario para hacer algo, o un médico especialista con la experiencia en el área. No es señor de la tiendita, el único con experiencia y teórico sin experiencia. Esa comparación no es realista, sino utópica o prejuiciosa. Postdata 2. Aún espero la supuesta opinión del señor de la tiendita para saber cómo se forman los precios, ya que si no es la oferta-demanda y la marca o reputación que lo forma, la naturaleza intrínseca de los objetos, tal vez sin que sea una práctica anticompetitiva. La falta de esa respuesta solo es un reflejo de tu propia ideología utopía, aunque no te des cuenta de eso. Postdata 2. ¿Quién ha dicho que es inmutable el precio? Aquí hay mucho texto y aquí entonces entra don fundamentado, es decir, yo a responderle a este sujeto. Y digo, los precios los dicta el mercado. Esa falaz idea de atribuirle conductas a ideas, ya iniciada por Parménides y exagerada a más no poder en nuestros tiempos por el sociologismo, no tiene ninguna clase de sustento, ya que el mercado no es sino una idea relacionada a las operaciones de un grupo de personas. Debido a esto, se hace esencialmente necesario que hayan personas para que pueda existir ese mercado, y por lo tanto el mercado está tan sujeto a la intervención de esas personas como lo están sus conductas. El argumento estructural marxista de que ideas tienen conductas, ideas como lo social, la sociedad, mismas que no existen ya que ambas son una ideología, es un error categorial de extremadamente poca rigurosidad que no toma en cuenta que todo lo social empieza en lo individual y ese social no gana nunca independencia de los individuos que lo componen, por lo que no, el mercado no hace nada y esa esquizofrenia de la autorregulación está sujeta a la intervención de muchos agentes. Para que ese idealismo fatuo tuviese sentido tendría que haber mercados sin organismos. Y aquí el señor pretendiendo darme clases dice, el mercado es el proceso de intercambio, el precio lo dicta el mercado. El precio se da por y dentro del intercambio. ¿En serio? Hay que explicar algo tan básico como decir que el verde no existe porque solo existen los colores primarios, ni al caso con esa comparación. ¿Quién ha dicho que el mercado es un sujeto y no un cúmulo de procesos dentro del Estado? Después yo respondo, el mercado no tiene conciencia como para estar haciendo cosas. Y después digo que le iba a sacar un video y esto ya es irrelevante para la cuestión. Boy, mucho texto. Casi 10 minutos y ni siquiera hemos abordado la cuestión inicial. Bueno, después de haber leído todo eso, procedemos a desmontar todo este montón. Bueno, luego de haber leído toda esa sarta de estupideces, procedamos a decir por qué el mercado no puede autorregularse. Entonces, en primer lugar, porque el mercado es un espacio y aquí lo que está haciendo este sujeto es confundir el comercio y el negocio con el mercado. El mercado es el espacio de dispersión de actividades mercantiles y económicas que está anclado o supeditado a un determinado lugar. Tan simple y sencillo como eso. El mercado no es el negocio y el mercado no es el comercio, el mercado no es la venta, ni tampoco es la compra. El mercado permite que todo eso se dé a cabo porque el mercado necesita de una cierta estructura y de una cierta serie de instituciones y de parámetros previos que existan para que, o que, bueno, sí, que existan, bueno, no, que se manifiesten, que sean reales para que pueda darse el comercio y el negocio, que es lo que él llamaría que lo que se está autorregulando. El mercado, en primer lugar, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué sería el mercado? Es ese espacio en el cual puede dispersarse toda esa serie de actividades económicas. Para que haya ese comercio, esa venta y ese negocio, primero se necesita una serie de cuestiones como pueden ser, por ejemplo, la gente que está intercambiando cosas, objetos, negocios, servicios, negocios, bueno, en fin, lo que sea con lo que lo estén intercambiando. Si yo estoy ofreciendo mi servicio de patear traseros, entonces mm, tienen que alguien pagarme por eso. Ahí sería venta, comercio, negocio, intercambio, como quiera se le llamar, pero no está el mercado. Me tienen que retribuir eso por algo.
Puede ser con dinero, como por ejemplo por esto, o puede ser por cualquier cosa en la cual haya un valor impuesto al resto de gente. Porque, oh sí, a diferencia de ese idealismo estulto en el cual viven los liberalistas, el valor de lo que sea primero tiene que ser impuesto y después la gente lo va a aceptar como que eso tiene valor. Porque, por ejemplo, este billete de 20 pesos no vale una mierda. Esto es dinero fiat que no tiene ningún respaldo de nada y la única razón por la que la gente lo usa y les da el valor es porque el Estado dice esto vale. Pues bueno, en medida similar pasa lo mismo con el resto de monedas o de sucedáneos de monedas. Por ejemplo, las chapas de Fallout New Vegas, eso tiene valor porque los comerciantes del eje se unieron entre ellos para imponerle a las demás personas que eso tenía un valor. Que cualquier persona medianamente racional puede ser capaz de entender que una chapa no representa el valor del agua realmente, sino que eso es una correlación que se sacaron de los huevos para usar eso como monedas, como dinero, que la gente que después fue impuesto al resto de gente porque ellos lo utilizaban y la gente lo aceptaron. Que primero existe la imposición por medio de la fuerza, de la violencia o del hostigamiento, de la intimidación, y después viene el convencimiento, que suele ser ese trabajo principalmente de las masas. También suelen ir muy acompañados el convencimiento manipulativo propagandístico a la Edward Bernays, por poner un ejemplo. Pero el punto es que el dinero en sí mismo no tiene realmente un valor real. Ese es un valor atribuido en absolutamente toda circunstancia y todo contexto. Así sean monedas de plata o de oro, sigue siendo dinero fiat porque eso realmente no vale una mierda más que la utilidad que pueda dársele a eso. Em, no me sirve de mucho 10.000 monedas de oro, a menos que la gente crea que eso vale algo. Y si la gente no cree que eso vale algo, da igual que sean plumas de quetzal o dinero de cocodrilo de Malasia. Realmente, si no existe esa imposición para que la gente se adscriba como que eso tiene algún valor, entonces no vale una mierda. Entonces se necesita eso, se necesitan los objetos, se necesita la infraestructura de comunicación. Por ejemplo, Amazon, ahí estaría la parte más física, la parte existente del mercado. Por ejemplo, necesita sus servidores, necesita sus almacenes, necesita los centros de distribución, necesita los camiones, necesita a la gente. Ahí estaría la parte del lugar del mercado. El mercado, si bien existe en un aspecto incorpóreo, un aspecto material, necesita de ese lugar. Aún los mercados digitales necesitan de un lugar porque los servidores, el Internet no necesita de servidores para funcionar. No están ahí simplemente el Internet flotando dentro de la computadora de la gente o les llega por un cable. Si no hay servidores no te va a servir de nada eso. Sobre todo si no hay modems, routers o como se les diga, no va a servir de nada ese mercado digital. Entonces, se necesita todo eso. No me voy a poner a enumerar cada una de las cosas que se necesitan para que sea un mercado, porque, bueno, no son muchas más que esas, pero creo que se entiende a lo que estoy intentando llegar. Por eso no puede regularse el mercado, y mucho menos autorregularse, porque el mercado permite ese comercio y ese negocio. Ahora bien, entonces, vayamos al núcleo del asunto. Todo esto que acabo de decir del mercado, mandémoslos al diablo. Y supongamos que de hecho el mercado es lo que él está diciendo. Que el mercado es el comercio y el negocio, que ya vimos que no es así. Entonces, ¿puede el mercado autorregularse? No. ¿Por qué? Porque el mercado al final del día no es una entidad independiente de las personas. Básicamente todo este video va a ser explayándome en lo que ahí dije, porque realmente está bien sintetizado en ese comentario que había dicho yo ya. El mercado necesita de operadores para que pueda funcionar y esos son los que determinan el precio de los objetos al final del día. Puedes tener toda la propaganda que quieras, puedes tener todo la falsa imagen que se te dé la gana y puedes tener toda la red de mentiras que quieras y que se te dé la gana.
Al final del día son las personas las que van a determinar el precio de los objetos, ya que estas personas son las que están interviniendo en el comercio y en el negocio o el mercado. Sin la intervención de esas personas, entonces no ni siquiera podría hablarse de negocio y de comercio. Todas esas personas o corporaciones que son un entramado de personas, porque no va la corporación a comerciar contigo, va a una serie de personas detrás de ciertas estructuras discursivas de poder y ciertas estructuras de poder, las cuales son alimentadas con discursos hechos por personas de que después de alguna u otra forma interactúan contigo para querer venderte algo. Al final del día, véasele como se le quiera ver. La gente es la que va a interactuar contigo de una forma u otra. Por ejemplo, esto no es el video que está hablando contigo. Soy yo el que te está diciendo las cosas. Maldición. Una persona que si yo me quito de aquí, la silla no te va a estar dando lecciones. Entonces, invariablemente es la gente y la gente dentro de un grupo, como puede ser una corporación, la que va a hacer el negocio contigo. Todo grupo, toda persona y toda organización siempre vela primero por su propio bienestar antes que el de los demás. Y aquí es donde caemos en el idealismo marxista que tienen los liberales, aunque creo que lo correcto sería simplemente decir el idealismo liberal, porque este idealismo marxista lo toman los marxistas de los liberales, es decir, de pensar que las corporaciones son una especie de santo paragón de la moral. Hola Monsanto, las cuales siempre velan primero por las demás personas, lo cual no deja de ser curioso porque los fundamentos del liberalismo tienen muy presente que los hombres son egoístas por naturaleza. Y ahora resulta que cuando los hombres se juntan en corporaciones, de repente se vuelven santos. Eso no es verdad. Porque primero que nada, para cualquier clase de grupo o de figuración estructural, de condicionamiento conductual o de figuración social, siempre está la primacía de lo de nosotros por encima del resto, razón por la cual toda empresa siempre tiende a buscar un monopolio y a abusar de ese monopolio. Recordemos, gente, que así como a estos así como a estos sujetos les encanta tanto hocicar de que la biología esto y la biología lo otro, pues no podemos olvidar que también en esta clase de grupos existe una biología. Como bien dice Gabriel Tarde, toda competencia tiende al monopolio. ¿Y por qué esto es así? Porque seguimos operando bajo las reglas de supervivencia bajo las cuales operamos siempre. Es decir, el tribalismo. Nosotros primero, después el resto y si se puede, nosotros primero a costa del resto. Así siempre funcionaron las cosas y así siguen funcionando. Por eso antes había guerras entre imperios, porque era primero lo nuestro y después lo de ellos y si se puede, nosotros a costa de ellos, mucho mejor. Naturalmente que aquí van a sacar esa perorata estúpida de que no, pero es que si te aprovechas de ellos, a ver, gente, si te aprovechas de ellos, la gente te deja de comprar. Bueno, pues yo no he visto a nadie dejar de idealizar a Elon Musk, a pesar de que el coltán que usa para sus aparatos electrónicos, por ejemplo, está sacado de minas del Congo o de África, en la cual se usa mano de obra esclava y mano de obra esclava infantil. Y al mismo tiempo, hay una serie de señores de la guerra haciendo toda una masacre en sitios por el control de esas minas. Yo no he visto a nadie dejar de idealizar a esas personas y no me parece que eso sea muy bueno para absolutamente nadie porque básicamente construimos el negocio y el comercio a través de la sangre y la explotación de otras personas. Es en esta parte donde entra la propaganda, la manipulación, esa parte discursiva que busca convencer a la gente, pero el convencimiento, a diferencia de lo que cree Gabriel Tarde, no necesariamente es un convencimiento honesto.
puede ser un convencimiento propagandístico, como bien lo mentaba Edward Bernays, que usando estructuras de poder y estructuras discursivas de poder. Si no saben qué es eso, ya hice un video al respecto hace mucho tiempo sobre qué son esas dos cosas, con las cuales abusan y usan para darse una imagen falsa para presentarse a la gente como algo que no son y así obtener el convencimiento de que son buenas personas. Por lo que las tácticas rastreras como la cartelización, por ejemplo, se me ocurre el cartel de Phobos o los distintos monopolios que ahora actualmente hay, por ejemplo el de Monsanto, el que está intentando hacer Bill Gates en las cuestiones alimentarias, también los monopolios de creación de, no sé, de procesadores, por ejemplo, AMD e Intel. ¿Qué procesador conoces tú que no sea ni AMD ni Intel? Realmente no existe ninguno. Y pensar como hacen estos idiotas que si yo saco algo mejor que el de ellos, esas personas simplemente me van a dejar entrar solo porque sí, porque alimenta la buena competencia. Es simplemente idealismo estúpido, porque gente lo ha intentado y gente que de la cual ya no se sabe absolutamente nada de ellos. Un ejemplo, por ejemplo, Rudolf Diesel, que en primer lugar su motor no funcionaba como hacen los motores diésel actualmente y fue modificado justamente porque era una considerable amenaza para la industria petrolera de ese tiempo. Pensar que simplemente los monopolios van a dejar que les destruyas todo por la buena competencia es idealismo ridículo, el cual no tiene ninguna sustentación en las cuestiones biológicas de la conducta humana, lo cual no deja de ser irónico porque estos tipos, si yo me saco los argumentos sociologistas que aquí me están sacando para defender estupideces como el género, ahí entonces de volada me sacan la biología. Pero ¿por qué no la sacan para estas cuestiones que también están influenciadas por la biología? Entonces estos grupos van a primaciar lo suyo a costa de los demás porque eso les permite sobrevivir. Y entre más acaparen la cuota del mercado, tanto más tienen posibilidades de mantenerse. Y tanto más cuota de mercado tengan, tanto más pueden abusar porque no van a tener competencia. Tanto menor calidad le pueden ofrecer a las personas porque están expandidos en absolutamente todos lados. Y así pueden usar sus estructuras discursivas de poder y sus estructuras de poder para poder usar un discurso propagandístico para convencer a las personas de que su producto tiene calidad, cuando lo cierto es que no tiene tanta como presentan o pretenden presentar, y al mismo tiempo pueden usar ese monopolio para ocultar las facetas más oscuras de su de la empresa, de la corporación o de la marca que están construyendo. Porque la reputación no necesariamente es algo bueno. Un ejemplo muy rápido, la revista Nature o la revista Science, que la gente las considera como tiene una grandiosa reputación en la ciencia, pero pues cualquier persona mínimamente versada sobre el tema sabrá que eso era hace como 50, 70 años, no ahora, que esa reputación es propaganda, construida a través de propaganda, la cual intenta presentarse como los paragones de la ciencia y no son más que otro journal ideológico sesgado del montón. Por lo cual está toda esta cuestión de que las empresas con los productos que tenga, con las marcas que tenga, la industria de los videojuegos es un ejemplo perfecto de cómo pueden abusar hasta más no poder de los monopolios que tengan para así presentar cualquier basura como un producto bueno y así la gente lo compra. De hecho, la industria de los videojuegos es el ejemplo más taxativo de que el mercado o las corporaciones pueden ser tan mierda como puedan querer serlo, tanto con sus empleados como con el producto que le están ofreciendo a la gente, y la gente de igual forma va a irlos a comprar por cómo abusan del monopolio que tienen sobre la industria. Entonces,
Todas estas operaciones que al final del día se localizan y derivan, se dispersan de personas, serían las que determinarían el precio y el costo de los objetos, sumado al hecho de la intrínseca naturaleza del objeto. Por poner un ejemplo, un motor de 300 caballos de fuerza, por ejemplo, lo puedo vender en $5,000. Y un motor de 500 caballos de fuerza, que es exactamente lo mismo que el otro, pero tiene 500 caballos de fuerza, sea lo que se necesite para conseguir eso, yo lo vendo a $10,000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es mucho más potente. Y pues vas a ir más rápido, vas a acelerar más rápido y etcétera, etcétera. En cambio, si yo tomo un motor de 300 caballos de fuerza y lo quiero vender en $35,000, entonces la única manera en la cual yo voy a conseguir eso es manipulando a las personas para falsificar la utilidad que tienen esos objetos. Porque, oh sí, discúlpenme por cometer la herejía de considerar que los objetos tienen un valor intrínseco. Ahí ya me van a decir, oh tú parásito marxista, pues discúlpenme por tener sentido común. Los objetos tienen un valor intrínseco que justamente estriba en qué calidad tiene de lo que están compuestos. Un reparador de armadura, por ejemplo, que me repara 440 puntos de vida cada 9 segundos, lo puedo vender a 10,000. Pero un reparador de armadura que me repara 700 puntos de vida cada 8 segundos, yo lo puedo poner en 100 millones de moneda porque justamente funciona muchísimo mejor que el otro y tiene un valor intrínseco mayor porque la función que está cumpliendo la hace muchísimo mejor que ese otro reparador de 400 puntos de vida. Y ahí tiene un valor intrínseco esencial, inmanente al objeto que lo hace valer más, el cual no está supeditado a la propaganda ni está supeditado al monopolio que tenga la corporación que esté vendiendo esa cosa. Por lo cual, sí, el objeto tiene un valor intrínseco que está sujeto a manipularse, modificarse, tergiversarse, corromperse debido a todas las operaciones que pueden llevar a cabo las personas para conseguir eso. Vaya pues que desde cuando la mentira quedó fuera del negocio, que no se les olvida. Se dice que en el amor y en la guerra todo vale, pues en el amor, en la guerra y en los negocios todo vale, y abusan a más no poder de esto. Oye, pero es que tienen que ser honestos. No necesariamente tienen que ser honestos, pueden ocultarlo a la perfección. Yo trabajé en varios sitios en los cuales se vendía carne prime, carne selecta a costo de prime, y ya que la gente no sabía qué diablos era la carne prime y qué diablos era la carne selecta, pues entonces les enjaretaban una carne de 150, 200 pesos el kilo a 650 pesos el kilo. No se necesita honestidad para triunfar. De hecho, como observamos en la naturaleza, el que más abuse, el que más impóngase a través de la violencia, el que más manipule, el que más se gane el favor de la gente, por muy manipulativo y corrupto que sea esa persona o el método, va a ser el que triunfe. En la naturaleza no triunfa la moral, en la naturaleza no triunfa la virtud, en la naturaleza no triunfa la inteligencia. En la naturaleza triunfa el más sagaz y el más fuerte. Punto. Se traduce esto mismo en los negocios. Y eso se aplica, ves sí, y ves también a la cuestión de los negocios. Y todo eso, todas esas operaciones, las cuales se pueden llevar a cabo por las empresas, que al final del día son operaciones derivadas de departamentos, los cuales tienen a su disposición gente que está trabajando para ese grupo. Todo eso es lo que determina el valor de los objetos. No lo determina el mercado, no lo determina la empresa, no lo determina la marca, no lo determina nada de esa mierda. Lo determinan las personas. El decir que el mercado se autorregula o que el precio o lo que sea de esas cuestiones lo determinan las propias cosas, implica decir que esas cosas son capaces de hacer algo por su propia cuenta como si fueran organismos.
solo los organismos pueden llevar a cabo conductas. Y me está diciendo este sujeto y todos los que repiten este discurso estúpido de que el mercado se autorregula y de que el precio se autorregula, que son las cosas las que están causando eso. Como si el diseño de Coca-Cola, por ejemplo, apareciese ahí mágicamente en el aire y no hubiera habido un diseñador que le atribuyó esa estética a ese determinado objeto y después una serie de propagandistas al servicio de una empresa en un departamento de propaganda y de relaciones públicas le haya atribuido un valor a través de la estructura discursiva de poder y la estructura de poder que tiene la empresa para poder determinar dicho valor. Por lo cual es eso lo que de hecho determina el valor de los objetos. Decir que el mercado se autorregula o determina los precios implica decir, en primer lugar, que el mercado tiene que ver con eso. El mercado es la sustentación de los negocios. Pero en segundo lugar, implica sacar la misma dialéctica marxista de que son las estructuras sociales las que hacen cosas y no las personas. La estructura discursiva de poder sin gente no se va a mantener. La estructura de poder sin capital y personas, y ese capital necesariamente viene de gente, no se va a mantener tampoco. Si no hay operadores que alimenten esos discursos, no sirve de nada que eso esté ahí. Y sobre todo, decir que el mercado hace cosas implica validar el mismo discurso marxista de que la sociedad nos oprime. No, mijito, la sociedad no te oprime. No te creas tan importante como para pensar que todo el entramado figuracional que ellos llaman sociedad y todas las formas de socialización específicamente a ti en tu casita te están oprimiendo. No, mijito, no eres tan importante. Lo que sucede es que dentro de la figuración estructural de condicionamiento conductual en la que estás, figuración social, hay una disputación entre las conductas que estás exhibiendo, las conductas que tienen otras figuraciones y los diferenciales de poder establecidos entre ambos que crean un conflicto irresoluble en el cual no te quieren ver con esas conductas porque consideran que es una afectación para ellos vértelas manifestando, por lo tanto recibes un ataque de esa figuración en específico. Todo el entramado de formas de socialización y de figuraciones sociales se compone de una serie de conductas nucleares, las cuales supeditan a toda una serie de personas alrededor de esa figuración social localizada en un espacio en específico. Ahí no necesariamente se necesita de un lugar. Ahí se necesitarían de organismos. Los organismos no son lugares. Los organismos están en un lugar, pero no son lugares. Entonces, ya que se supeditan a todas estas cuestiones, lo que sucede es que están unidos por un núcleo de conductas específicas. Por ejemplo, los pinches furros están unidos por los animales, por el gusto y la explayación de todo lo relativo a los animales antropomórficos. Ciertas personas notan que dentro de esa figuración estructural de condicionamiento conductual hay una serie de determinadas conductas las cuales no les agradan porque dentro de la figuración estructural en la que están hay una disputación irresoluble por el mero hecho de la existencia de esa otra de irreconciliabilidad en las conductas que se están manifestando. Entonces lo que sucede es que inicia la pugna entre ambos por el mero hecho de la existencia de uno o de otra porque no hay posibilidad de reconciliarse esas conductas. Es por ejemplo los cristianos y los uranistas, los cristianos que no posturean de ser cristianos naturalmente, que de hecho siguen al pie de la letra la Biblia, saben que el uranismo está taxativamente prohibido y condenado por la Biblia, por toda la teología cristiana, y hasta se puede catalogar como pecado capital en la lujuria. Por lo cual, dentro de la figuración de condicionamiento conductual cristiana, a todo el culto, por ejemplo, la figuración LGTB, bla, 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 hay una disputación irreconciliable y por eso inician las pugnas para poder entonces anular
esa clase de conductas. Por eso se inicia la propaganda. La beligerancia figuracional, que funciona de exactamente la misma manera que las disputas tribales de hace 25.000, 35.000 años, 100.000, 300.000 años, y las mismas que se siguen manteniendo en la naturaleza ahora mismo y en la sociedad actual mismo. Pensar que el mercado puede autorregularse, primero, le atribuye capacidad de autorregulación como si no estuviera supeditado de las operaciones de otras personas, de otros organismos, como si como si el mercado fuera una persona capaz de, por ejemplo, hacer cosas para regular su depresión. Y dos, valida esa clase de argumentos estúpidos en las cuales se permite que estructuras sociales hagan cosas, lo cual no tiene sentido porque al final del día quienes alimentan esas estructuras son personas y siempre e invariablemente son las personas las que están haciendo cosas para influenciar a otros, para mover sus diferenciales de poder hacia su favor, para poder condicionar a otros, para anular otras figuraciones sociales y sobre todo y lo más importante para sobrevivir y entre menos enemigos, ya sea percibidos o reales, tengan, entre más recursos tengan y sobre todo entre más estatus social tengan, sea este ganado de cualquier forma que sea, tanto mejor va a ser sus vidas y mejor y mayor probabilidad va a haber de que haya una supervivencia mejor como una vida mucho mejor y más cómoda y más libre de problemas. Por lo que no, niños, sus mercados, sus corporaciones no son ni santos, ni son buenas personas, ni se vuelven paragones mejor que Séneca o Marco Aurelio Antonino Augusto después de unirse a hacer empresas y sobre todo y lo más importante, pensar que el mercado se autorregula implica obviar todo lo que acabo de decir para decir esa estupidez de que bueno, pues es que el mercado, esto, no, el mercado madres, cabrón. Lo que regula el mercado son las personas. Si yo pongo a la venta algo, yo soy el que determiné el precio de eso. Naturalmente que yo no puedo poner algo a la venta como si podría hacerlo en un juego, pero se entiende el punto. El mercado está controlado, regulado, supeditado. Vaya pues, como todas las cosas. Por ejemplo, yo puedo escribir un libro ahora mismo, de hecho lo estoy haciendo. Yo no puedo ir y decirle a una editorial, publíquenme esto porque yo lo escribí. ¿Por qué? Porque hay controles, hay mecanismos ideológicos operando dentro de esa institución, hay contactos que pueden no gustarles lo que yo escribí, hay preferencias por determinados autores de ciertas corrientes, hay hay prestigio que no se van a jugar para publicar ciertos libros. Por ejemplo, Anagrama Editorial o Alianza Editorial jamás van a publicar un libro apologetizando al nacionalsocialismo porque sus autores izquierdistas, sus lectores izquierdistas los van a boicotear. Deusto estaría más tendencial a publicar algo de eso porque no les interesa tanto qué diablo se publique mientras sea honesto, mientras esté bien investigado. Razón por la cual publicaron Anti-Marx, razón por la cual publicaron Nadie nace en un cuerpo equivocado. Alianza Editorial no te va a aceptar un libro como el de Nadie nace en un cuerpo equivocado, porque saben bien qué clase de pasguatos son los que se leen principalmente sus libros. Y sí, te publicarán en las ediciones clásicas a Adam Smith, pero no vas a ver a Agustín Laje, por ejemplo, publicando en una editorial de ese calibre. Tampoco vas a ver a gente como Juan Manuel de Prada publicando en esa clase de editoriales. Porque, como bien dijo Skinner, o haciendo una síntesis y una paráfrasis de lo que dijo Skinner sobre estas cuestiones sociales, dime a qué institución perteneces y te voy a decir qué clase de persona eres. Las instituciones operan bajo ciertos condicionamientos conductuales porque al final del día también son figuraciones, también son grupos. El PSOE, el Partido Popular, Morena, son partidos políticos que podrían entenderse como instituciones, aunque no lo sean, pero entendámoslas como eso. Son notoriamente de izquierda y operan principalmente bajo el parametraje izquierdista, ya que operan bajo ese núcleo general conductual.
no van a permitir que alguien de Vox, por ejemplo, o alguien extremadamente religioso o cristiano, se una a sus filas porque no admiten a esa clase de gente. Tan simple y sencillo como eso. La gente se junta con los de su tipo. Vaya, pues, es que, ¿en serio tengo que estar explicando esto? Ya que tanto nos encanta sacarnos esas pendejadas. Bueno, pues entonces, habiendo dicho todo esto y explicando este sentido común más basal, no, el mercado no hace cosas. Quienes hacen cosas son las personas. Quienes regulan el comercio y el negocio son las personas y van a hacer lo que sea para regularlo. Google, Monsanto, Bill Gates no van a dejar su cuota de mercado ni dejar de usar las tácticas rastreras y manipuladoras que usan solo porque un par de idiotas piensan que son la pelea contra el marxismo cuando solo son un marxismo más tranquilo y más lento. A los conservadores, como este sujeto se llama, no es conservador, pero vamos a tomar su variante de conservador. No recuerdo exactamente quién lo dijo, creo que fue Curtis Jarvin, pero él mentó que los conservadores son lo mismo que los liberales, pero lo que dicen es que vamos a lo que dicen los liberales, los marxistas, pero más despacio. Y en este caso es exactamente lo mismo. Vemos como cada vez más el liberalismo que estos idiotas profesan tiene una tendencial mayor y mayor a centralizarse y hacer monopolios más y más grandes. Ya no se habla de demasiado grande para fallar, sino demasiado grande para existir en cuanto a empresas. Si por ejemplo Google quiebra o Cloudflare quiebra, ¿qué cojones vamos a hacer cuando tienen una importancia tan grande para todo el maldito internet, para todo el mundo en general, y se viene eso abajo? Eso es un monopolio brutal y horrible porque estamos dependiendo de algo que se puede venir abajo en cualquier momento. Por lo cual el mercado es como la naturaleza, gente. Es horrible, es brutal, es vulgar, es sucio, es rastrero y es bajo. Naturalmente puede producir beneficios y que haya 1% o menos de honestidad ahí no quiere decir que vamos a ocultar por ese 1% de honestidad todo el 99% de mierda que se mueve por allá. Ya bien lo había dicho Miguel Anxo Bastos. Los liberales tienen un muy marcado sesgo pro empresa y no recuerdo pro qué también. Él dijo esto en un video en el cual está recomendando libros, si no recuerdo mal. Los liberales tenemos un sesgo pro empresarial y naturalmente esto es no solo pro empresarial, sino yo diría que tienen hiperidealizada a la empresa, los liberales, y también a su deidad del mercado. Por lo cual, habiendo desmontado toda esta santurrada de estupideces, yo procedo ya a retirarme y, sobre todo, un mensaje para el picalibro. Si pretendes darme lecciones de cualquier cosa, asegúrate de saber de qué demonios estás hablando primero. Nos estamos viendo.